Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros, un cilindro del fabricante MCM, ahí lo tenéis, fabricado en España. MCM pertenece, hasta donde yo sé, a DOM. Desde que eso sucedió, pues se nota en los pernos y en la calidad de fabricación, más resistencia al ganzuado, entre otras cosas. Fijaros, este modelo ya os lo había ofrecido en mi vídeo 1144, fue un SCX Plus que me envió mi amigo Tony Murray de Finstech, gracias Tony, pero aquel en concreto no tenía barra antiextracción como tiene este. Al colocar barra antiextracción, fijaros, han tenido que cargar 3 de los 6 pines desde aquí, y entiendo que esta tapa de aquí lleva superiores, no sé si será para los superiores, pero yo creo que es para cargar las 3 troneras que quedan en este otro lado. Entonces, con menos espacio disponible, no sé cómo se las habrán apañado para colocar pernos, contrapernos y muelles, o si han colocado lo mismo, han colocado diferente. Hay veces, hay fabricantes que cuando empiezan a meter barras anti-extracción y elementos intermedios simplifican el lado de los contrapernos y es más fácil manipular el cilindro, sobre todo en otros formatos cilíndricos, no necesariamente en estos. Pero este no sé cómo habrá salido. Como veis, tenemos la llave, funciona perfecto. Para poder desmontarlo tengo que sacar al menos uno de los pernos que sujetan el cilindro a la barra anti-extracción, y es lo que voy a hacer ahora. Voy a bajar, voy a sacar este perno, dejarlo preparado para poder desmontar fácilmente luego, y colocaré el cilindro en el aprieto e intentamos la apertura, a ver si lo conseguimos. Podemos desmontarlo y vemos qué es lo que tiene dentro. Venga, hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado aquí en el aprieto. Le he quitado el pasador, este pasador que me ha costado bastante. He intentado sacarlo a ver si movía fácilmente y no se mueve absolutamente nada. Intentaré quizás sacarlo, pero si no, desmontaré desde adelante como haría con cualquier otro, y esperemos que no se atasque nada. Ahí va, funciona perfecto. Vamos a mirar la codificación. No he intentado ganzuarlo. Entiendo que los 6 que se ven aquí son los 6 activos, y que estos de aquí, que habrá también 6, están enfrentados, son pasivos, pero realmente no lo sé. En los otros serán así. Vamos a ver. Hay de todo, como veis, cortos, muy cortos, hay largos, medios. Vamos a ver cómo se da. Vamos a ver, un tensor de estos. Un tensor como este. Este es un típico tensor chino que utilizo yo habitualmente en estas. Queda un poco flojo. Este es más grueso. No. Sí, este es más grueso, y lo que me he fijado es que hay mucha distancia. Es una llave muy grande, muy contundente, y hay mucha distancia del perno que está aquí a la pared. Entonces, vamos a ver, una pala larga, como esta pala plana, no sé si ahí se ve. Llegaría, estoy tocando el lateral, pero no voy a llegar a la punta. Esta será la más larga que tengo. Sí, con esta llego a la punta. Voy a utilizar esta pala curva, muy larga. Vamos allá. Vamos a colocarnos así. Ahí está enfocado. Vamos allá. Tensión media voy a utilizar al principio, ya veremos si hay que ir modificando. Habitualmente esos contrapernos de extremo rebajado piden muy poquita tensión, no sé por qué se hacen sombras. Ahí yo creo que va mejor. Primero nada, segundo pide un clic, muy sonoro. Tercero pide un clic. Cuarto pide un clic. Quinto un clic. Algo ha saltado por ahí al colocarlo. Sexto, son como pernos de seguridad, da un poco de rotación y van muy duro.
primero aquí pide. No sé si lo he pasado. Segundo, un clic, también muy duro. Tercero, pide. Voy a disminuir un poquito la tensión. Cuarto, no estoy seguro. Sí, ahí un clic muy profundo. Quinto un clic. Sexto un clic. Van dando clics. Ahí se me ha saltado algo. Ha habido un momento que he distensionado. Vamos a ver. No sé qué ha podido ser. Este primero parece que ha saltado. Yo creo que lo tenía ligeramente pasado. Tercero. Cuarto un clic. Quinto y sexto ligeros clic. Primero está. Vamos a ver. Primero parece que está, segundo parece que está, tercero, este cuarto que da una sensación extraña, quinto, ahí al tocar el quinto da un avance, clarísimo, sexto parece colocado y ahí me ha parado algo a la salida, vamos a ver qué es. Segundo, ahí está, era el segundo, muy duro. Ese segundo es algo, quizás es uno de esos de extremo reducido, pero yo creo que es algo más, un cerrado, un spool quizás que estaba casi colocado. Bueno, ya lo tenemos gantuado, vamos a ver que no se nos cierre. Como veis, hay pernos de seguridad, estoy seguro de ello, porque esos clics, hay un salto, son como muy duros, como si fuesen todo el rato pernos cerrados. De hecho, estaba dudando si eran, quiero decir, contrapernos cerrados. Estaba dudando si podían ser pernos y estaba pasándolos, tipo torpedo o algo así, no lo sé. No quiero que se me cierre. Quizás es que esto no sale, no se mueve en absoluto. Le he quitado, no sé si hay alguna otra sujeción, yo entiendo que no, o esto ha entrado muy a presión, pero no me atrevo. Voy a intentar desmontarlo desde el frontal, espero que no se atasque. Vamos a ver. Como siempre, esto no está ordenado. Ahí, pinzas. Y aquí está el follower. Vamos allá. Por ahora parece que gira. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahora si quitamos la grupilla debería de salir. Es una grupilla de presión. Quizás nos haga sudar. Vamos allá. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando el interior. Bueno, pues esto es lo que lleva dentro. Vamos a hacer zoom. Fijaros, así es como ha resuelto lo que os decía. El hecho de que los tres últimos alojamientos, aquí los tres últimos alojamientos, tengan menos espacio por la barra lateral, los cargan desde arriba, colocan esta tapa. Aquí los muelles son iguales, pero los contrapernos no pueden ser iguales, no pueden ser como estos, que es lo que llevaba
el otro SCX Plus que ganzué. En el otro yo creo que eran todos de acero, me suena. Había muchos más de este tipo que son de los que más dificultan. Este es más sencillo de ganzuar que aquel, yo creo. Cuando hay varios de estos es más difícil que cuando hay varios cerrados. Está bien que hayan colocado pernos de seguridad, pero no sé, quizás algo más, ya te digo, está bien, da cierta pelea, pero el otro peleaba más. Todos los pernos del mismo estilo que los Tesas, cerrados, biselados, yo creo que están. Vamos a hacer un zoom, a ver si podemos ver si realmente es un poco de rebaje o es un biselado. Vamos a ver si se centra ahí, un poco de paciencia. El zoom, ahí está. Ahí hay un biselado en el borde, yo creo que sí. Tenemos el cerrado y los dos diámetros para controlar lo que sobresale en el boca llave. Estos son los tres contrapernos que ocupan los alojamientos más grandes, spools, que en el otro ya os digo que yo creo que eran de acero. Están muy bien hechos, ahí están, relativamente afilados. No los hemos notado como tales, han funcionado como cerrados. Y aquí tenemos este que es el que más me gusta, como veis extremos reducidos, pero tiene un corte en forma de cuña a la contra, ahí está, y se clava muchísimo. Sobre todo cuando es de los últimos, yo creo que ha sido el último y ha dado un clac. No ha funcionado como otras veces. Y estos tres de aquí, que son cerrados, pero que tienen esta parte muy amplia, que han dado clics, pero que yo creo incluso... Tiene que ver también la codificación, por supuesto. Yo creo que incluso han podido quitarle eficacia a los spool y a este por tener todo el recorrido, la mayor parte del recorrido sin ranura. No lo sé, habría que darle una vuelta a este cilindro. Fijaros, ahí está, esta es la codificación. SCX Plus. Este ha sido, luego hay aquí un par de pasivos que no hacen nada. Ups, estoy hoy que se me cae todo el suelo. Ahí tenéis los alojamientos para los pasivos. Ahí es donde se meten los pasivos, se clavan. Ahí tenemos los agujeros por los que han cargado los inferiores. Ahí tenemos los inferiores y la pre-rotura. Está bien, tiene protecciones pasivas, muchas protecciones antitaladro, la rotura programada, la barra anti-extracción, en ese sentido está bien. Y el pitonaje, pues muchas veces se resiente por esa falta de espacio aquí. Han solucionado así, dan varios clics, habría que probar varios cilindros para ver cómo influye la codificación, porque estos últimos eran muy largos y no han entrado en juego. Este sí ha entrado en juego, pero lo he llevado fácil a una posición muy baja. Los que más pelea han dado han sido estos, que son los que tienen los contrapernos tradicionales con más distancia. Quizás unos contrapernos huecos, no lo sé. No es sencillo meter en tan poco espacio un contraperno que dé juego. Sí que yo le pondría menos distancia a la serradura para que entre en el juego con más codificaciones, pero bueno, habría que verlo. Ahí está, SCX Plus con barra anti-extracción, apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Lo iba a montar y me he dado cuenta, tiene esta media luna de acero reforzado, entiendo que es antitaladro y que se coloca aquí en un lateral y es una protección, como os digo, antitaladro, y entiendo que es reseñable y que hay que comentarlo, porque estos rotores se van quedando con muy poco material, porque tienen pasivos, activos, cortes de precorte, de prerrotura, pero este tiene esta placa por si se intenta fresar o taladrar. Desde aquí, antes de la prerrotura, está muy bien, hay que comentarlo porque eso está bien. Ahí está, ahí lo tenéis.